No tengo mucho que decir, solo que dejen un like y comenté algo para que el algoritmo de YouTube esté de mi lado. En fin, vayamos a lo que venimos. Un exorcista entre demonios. Arco 1. Cadenas. Capítulo 4. Había pasado casi una semana desde la fiesta, y la rutina habitual del club seguía su curso. Sin embargo, había algo en el ambiente, una sensación que me inquietaba, como si algo estuviera a punto de cambiar. Los contratos seguían su curso, y aunque no era tarde, no podía evitar sentir una creciente tensión. Era mediodía, el sol brillaba con fuerza afuera, pero en el interior del club la atmósfera se sentía densa. Mientras me dirigía hacia la sala principal, algo me alertó. Esa presión en el aire. No era tangible, pero podía sentirla, como una presencia que se imponía en el espacio. Al abrir la puerta, me encontré con todos los del grupo reunidos: Rías, Akeno, Issei, Asia, Kiba y Koneko. Pero lo que realmente me sorprendió fue la figura que estaba en el sillón principal. Un hombre de porte imponente, que parecía irradiar poder. No lo conocía, pero su presencia era la de alguien de alto rango. De inmediato, mi instinto se activó. Sabía que no era alguien con quien se pudiera tomar a la ligera. Rías, Akeno y los demás parecían tensos, pero intentaban ocultarlo. La atmósfera era cargada, y aunque todos estaban presentes, la atención se centraba en el hombre del sillón. Me acerqué, decidido a entender qué sucedía. No tenía idea de quién era, pero mi sentido de alerta estaba en su punto máximo. Mi mente ya comenzaba a formarse algunas preguntas. ¿Qué ocurre? Pregunté con tono directo, pero con la cautela de alguien que sabe que la situación no es sencilla. Fue Rías quien rompió el silencio, su mirada fija en el desconocido. Isaac, te presento a Riser Phoenix, dijo con una calma que no me engañó. Sabía que, a pesar de su tono, había algo más en juego. Riser levantó la vista, sus ojos se fijaron en mí con una expresión evaluadora, pero sin mostrar ninguna emoción. Un placer, dijo con un tono frío, como si fuera un saludo formal, pero cargado de arrogancia. Así que eres Isaac. El otro peón de Rías. Su presencia me resultó inquietante. Por el olor, la manera en que se sentaba en el sillón como si fuera su dueño, sabía que no era un demonio cualquiera. Ay, el apellido se iluminó en mi cabeza. Phoenix. Este tipo era de ese clan de inmortales. ¿Qué te trae por aquí? Pregunté, sin apartar la vista de él. No sabía qué esperaba de este tipo, pero mi instinto me decía que no era alguien con buenas intenciones. Riser sonrió levemente, un gesto que no era nada amigable. Vengo a hablar con Rías sobre un asunto pendiente, dijo, como si su presencia aquí fuera lo más normal del mundo. Un asunto relacionado con el matrimonio que nuestros padres acordaron hace mucho. Mi mirada se desvió hacia Rías, buscando una respuesta, pero ella no me miró. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y resignación. Era como si hubiera estado esperando este momento, aunque no quería que sucediera. Riser continuó, como si todo fuera una formalidad. El matrimonio entre nuestras familias fue acordado hace años. Y ha llegado el momento de reclamar lo que me corresponde. El aire se hizo más denso con esas palabras. Todos parecían estar en espera, como si no supieran cómo reaccionar, pero Rías parecía estar tomando las riendas. No sabía nada sobre este acuerdo, pero no necesitaba más pruebas de que algo importante estaba sucediendo. ¿Matrimonio? Pregunté, confundido. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, pero mi mente no podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Riser y Rías iban a casarse? ¿Por un acuerdo entre sus familias? Rías finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Sí, Isaac. Es un acuerdo que fue hecho hace muchos años, cuando éramos muy jóvenes. La familia Phoenix y la mía nos comprometieron en matrimonio. Riser y yo hemos hablado de esto, pero no hemos llegado a ningún acuerdo definitivo. Mi mente daba vueltas. No entendía por qué no me habían mencionado esto antes, pero la tensión en la habitación me dejaba claro que esto no era algo trivial. Riser soltó una risa baja, casi burlona. El amor no tiene cabida en los acuerdos familiares, dijo. Esto es solo una formalidad que debe cumplirse. Issei, que había estado callado, saltó de inmediato. Eso no es justo, dijo, su voz llena de indignación. No puedes obligar a Rías a casarse contigo. Ella debería elegir. Riser lo miró con desdén, como si ni siquiera valiera la pena responderle. ¿Y tú quién eres para interferir? Su tono era firme y decidido. El acuerdo fue hecho. No hay vuelta atrás, dijo con tono definitivo. Rías y yo nos casaremos, y eso es lo que debe ocurrir. Era evidente que no solo se trataba de un simple acuerdo. Había emociones involucradas, pero el peso de las expectativas familiares estaba aplastando cualquier otra opción.
La tensión seguía flotando en el aire, y aunque todo el mundo en la sala trataba de mantener la calma, la situación estaba lejos de ser fácil. Pricer había dejado claro su propósito: el matrimonio con Rías, un acuerdo que parecía inevitable según sus palabras. Sin embargo, algo en el rostro de Rías me hizo dudar de que todo estuviera perdido. La mirada de Rías estaba fija en Pricer, pero no era de sumisión. No, en sus ojos veía algo más: incertidumbre, lucha interna. Estaba viendo cómo se desarrollaba todo esto, y no podía dejar de preguntarme cómo se sentía al respecto. Finalmente, Rías rompió el silencio, su voz ya enojada pero decidida. Pricer, escúchame bien. Lo que propones es algo que mis padres decidieron hace mucho tiempo. Pero no significa que yo esté dispuesta a seguir ciegamente lo que ellos dijeron. He tomado mis propias decisiones, aunque había una pequeña chispa de dolor en sus palabras. Pricer no parecía impresionado, pero ya se lo veía algo molesta, y se recostó más en el sillón, como si todo esto fuera solo un trámite que debía cumplir. No tienes opción, Rías. Es lo que debe suceder. El matrimonio entre nuestras familias está sellado, pero en lugar de ceder, Rías se levantó de su asiento y miró fijamente a Pricer, sus ojos llenos de determinación y molestia. Ya te dije que no me voy a casar contigo, respondió. Puedes insistir todo lo que quieras, pero no voy a casarme con alguien solo porque nuestros padres lo decidieron hace años. Pricer la miró con molestia, como si no pudiera concebir que alguien tuviera el valor de desafiarlo. ¿Y qué piensas hacer al respecto, Rías? Solo hagamos esto rápido y termina con ese berrinche tuyo, concluyó. El ambiente comenzaba a calentarse. Ya te dije que me niego, dijo Rías, cruzando los brazos, su postura firme. Es mi vida. Y aunque mis padres decidieron esto, yo también tengo derecho a elegir mi futuro. Pricer se veía furioso. Ya me harté, será por las buenas o por las malas, dijo, mientras el lugar comenzaba a calentarse como un jodido horno. El ambiente se volvió más pesado, como si todos estuvieran esperando lo que diría después. ¿A qué no? Kiba y el resto del grupo permanecieron en silencio, pero ya cada uno se había puesto en una posición defensiva excepto Asia. Ella estaba detrás de Issei asustada, pero Issei tenía una cara de que iba a explotar, iba a hacer algo estúpido. En los entrenamientos le enseñé a mantener la calma en situaciones como esta, pero no sabía si iba a seguir por mucho tiempo esa enseñanza. La verdad es que, todos sabíamos que Rías tenía una gran responsabilidad. Y lo más importante, teníamos que protegerla. Pricer, por un momento, pareció calmarse. Pero rápidamente recuperó su postura arrogante. El acuerdo se cumplirá, sin importar lo que tú digas, no importa si tengo que arrastrarte de vuelta al infierno, dijo mientras caminaba a dirección de Rías. Actúa, piensa en algo, me repetía mientras veía cómo Pricer se acercaba a Rías con esa arrogancia innata de los demonios de alto rango. Mi mente corría, buscando desesperadamente una salida, cualquier cosa que pudiera detener esto. Entonces, un recuerdo surgió de las profundidades de mi memoria, como si una pieza olvidada encajara en su lugar. Había algo que había aprendido en mis días en la iglesia, cuando estudiaba la estructura social de los demonios en las viejas bibliotecas. Una regla que podía cambiar el rumbo de esta situación. Cuando los demonios de clase alta no lograban llegar a un acuerdo por las buenas, había una alternativa, un rating game. Era más que un simple juego. Representaba orgullo, honor, y a menudo, el futuro de las familias involucradas. Tenía que intentarlo, aunque el riesgo fuera grande. Me moví rápidamente, interponiéndome entre Pricer y Rías. De hecho, hay una manera de decidir esto, dije con firmeza, mi voz proyectando una seguridad que no sentía del todo. Sentí la mirada de Rías clavarse en mí, sorprendida, pero no me giré hacia ella. No había tiempo para dudas. Si ella estaba atrapada en esta situación, yo tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Inspiré profundamente y continué. Sé cómo se rigen los demonios de alto rango. Cuando no hay un acuerdo, se recurre a un rating game. El silencio en la sala fue palpable. Pricer arqueó una ceja, claramente sorprendido. Tal vez no esperaba que un demonio reencarnado como yo conociera algo tan fundamental. ¿Un rating game?, repitió, dejando escapar una risa burlona. ¿De verdad crees que puedes desafiarme a eso? Dio un paso adelante, esperando que me apartara. Me mantuve firme, sin moverme ni un centímetro. ¿Acaso tienes miedo de perder?, pregunté, dejando que la provocación impregnara mis palabras. Por un momento, Pricer pareció desconcertado, como si no supiera si tomarme en serio o simplemente ignorarme. Su sonrisa se torció en algo más oscuro. Me niego, dijo con frialdad.
El golpe llegó antes de que pudiera reaccionar. Con un simple movimiento de su brazo, me lanzó al suelo del club. Apenas logré amortiguar el impacto, pero el dolor recorrió mi cuerpo como un recordatorio de la diferencia abismal en nuestra fuerza. Los gritos de preocupación de los demás llenaron la sala. Antes de que las cosas se salieran aún más de control, un círculo mágico se materializó en medio de la sala, irradiando una presencia poderosa y autoritaria. De él emergió una mujer con un aire impecable de elegancia y calma. Por favor, dejen de causar problemas innecesarios, dijo con voz tranquila y educada. Grayfia, ¿qué haces aquí?, preguntó Rias, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. La atmósfera cambió instantáneamente. Incluso Riser, con toda su confianza, se tensó al verla. Con la ayuda de Issei, logré levantarme. Aunque me sentía débil, agradecí su gesto con un leve asentimiento, mientras él murmuraba preocupado si estaba bien. No respondí. Mi mente estaba ocupada planificando nuestro próximo movimiento. Grayfia se acercó a Riser con pasos elegantes, su mirada fría y calculadora. Viendo que ambas partes involucradas no logran llegar a un acuerdo, la propuesta realizada por el peón de la señorita Gremory ha sido escuchada por el hermano mayor de Rias, el actual Lucifer. Considera que un Rating Game es la solución más adecuada para resolver este conflicto. Si Rias gana se anular el matrimonio, pero si Riser gana Rias no opondrá más resistencia al matrimonio, anunció Grayfia, su tono inquebrantable. Riser gruñó, claramente molesto por la intervención, pero no dijo nada. Por su parte, Rias permanecía en silencio, sus ojos abiertos de par en par, mientras trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, con un respiro profundo, Rias habló. Si esto es lo que debo hacer para acabar con este matrimonio forzado, acepto el Rating Game, dijo con una determinación que ocultaba apenas la tensión en su voz. Riser soltó una carcajada burlona. ¿De verdad, Rias? Ni siquiera tienes a tus piezas completas. Además, he participado en múltiples Rating Games, y no he perdido ninguno. Mientras Asia curaba las heridas en mi brazo, mantuve mi atención fija en Riser. Su confianza desbordante era asfixiante, pero también su punto débil. Necesitaba un plan. Y creo que ya tenía uno. Si estás tan confiado de que ganarás, te tengo una propuesta, dije, interrumpiendo su burla. Mis ojos se clavaron en los suyos, desafiándolo. Danos 2 semanas para prepararnos. Si estás tan seguro de tu victoria, no debería preocuparte que entrenemos en ese tiempo. A menos, claro, que tengas miedo de perder. Riser me miró fijamente, su sonrisa desapareciendo por un segundo. La tensión en la sala creció. Finalmente, su risa volvió, pero esta vez teñida de molestia. Eres audaz para ser un simple demonio reencarnado, dijo, con un tono cortante. Está bien, acepto tu apuesta. Pero si gano el Rating Game, te mato. Si no aceptas esto, yo no aceptaré el Rating Game. La amenaza era clara. La idea me heló por dentro, pero no había marcha atrás. Antes de que Rias pudiera intervenir, le contesté. Acepto, respondí con voz firme, aunque el peso de mis palabras me hacía temblar por dentro. Riser sonrió satisfecho. Perfecto. Entonces, en 2 semanas, nos veremos en tu funeral, dijo antes de desaparecer junto a Grayfia en un círculo mágico. El silencio en la sala era abrumador. Sabía que todos estaban procesando lo que acababa de ocurrir. Pero no había tiempo para dudas. En 2 semanas, todo cambiaría. ¿Por qué aceptaste su trato?, me dijo Rias, con claro disgusto y enojo, pero también con precaución en su voz, su mirada fija en mí, como si esperara una explicación. No respondí. No quería justificarme. Sabía que la pregunta venía desde el fondo de su preocupación, pero en este momento no me importaba. Mi mente ya estaba centrada en lo que venía. Miré hacia el suelo por un segundo, como si la respuesta estuviera en mis pensamientos, pero en realidad solo estaba recogiendo mis ideas. Luego, levanté la vista y, sin decir palabra alguna. El ambiente en el club se sentía tenso. Todos los del grupo seguían ahí, aún inmóviles, como si esperaran alguna reacción más. Koneko estaba seria. Akeno no mantenía su sonrisa habitual. Asia, por su parte, parecía preocupada. Kiba estaba serio y Issei se veía aún muy confundido mientras me miraba con cara incrédula. Sin embargo, yo lo tenía claro. Ganar. No tenía otra opción. La palabra resonaba en mi mente como un... Se lo debes protegerla. Riser podría ser fuerte, pero yo también tenía mis propios recursos. De alguna manera, encontraría la forma de darle la vuelta a este desafío.
Todos váyanse a sus hogares, mañana hablaremos del entrenamiento, dije serio, tomando la iniciativa. Aunque no era el líder del grupo, nadie me dijo nada. Sentí el peso de la atmósfera cargada en el aire mientras veía cómo todos se retiraban, dejando el club en un silencio incómodo. Akeno, Koneko, Issei, Asia, todos se fueron, con el eco de sus pasos desvaneciéndose poco a poco. La puerta del club se cerró con un suave clic, y el sonido de los pasos de los demás miembros, desvaneciéndose, me dejó solo con Rias en la sala. El ambiente era pesado, cargado de una tensión palpable que podía cortarse con un cuchillo. A medida que los ecos de las huellas se desvanecían, sentí como la atmósfera se tornaba más densa, más fría, como si el aire mismo estuviera al acecho. Rias permaneció en silencio. Su presencia estaba ahí, pero algo en su postura me decía que no iba a ser fácil. Mi corazón latía con fuerza, un tambor interno que marcaba el ritmo de la ansiedad que comenzaba a apoderarse de mí. Sabía lo que había hecho, y sabía lo que venía. Había sido imprudente, impulsivo, y ahora me tocaba lidiar con las consecuencias. No había respondido a sus preguntas. No había explicado por qué había aceptado el reto de Riser. No sabía cómo hacerlo. Si bien era cierto que tenía mis razones, algo dentro de mí me decía que ninguna de ellas sería suficiente para justificar mi decisión. Rias se acercó a mí, su mirada fija en la mía, y en ese momento, pude ver el conflicto en sus ojos. No estaba simplemente enojada, como había supuesto. Estaba preocupada, frustrada y griega. Dolida. La culpabilidad se apoderó de mí con fuerza, porque sabía que había puesto en peligro no solo mi vida, sino la de todos los demás. Había tomado un riesgo muy alto. Sin previo aviso, el golpe llegó. La presión de su mano contra mi mejilla fue tan inmediata como el relámpago en una tormenta repentina. El sonido del impacto resonó en la sala, y por un momento, todo se detuvo. No sentí dolor, al menos no de inmediato. Más bien, lo que me quemó fue el peso de su gesto. Su mano sobre mi rostro era una reprimenda más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Era un mensaje claro y directo. Me había fallado, y no había excusa para eso. Mi mejilla ardía, la marca de su mano estampada sobre mi piel. Sin embargo, no reaccioné. No la miré ni siquiera para ver si su rostro reflejaba enojo o tristeza. Solo permanecí ahí, inmóvil, en silencio. Sentí que no tenía derecho a hablar, ni a defenderme. Había fallado, y la vergüenza me aplastaba más que cualquier dolor físico. Rias no dijo nada al principio. Sus ojos se fijaron en mí, observándome con intensidad. Cada segundo que pasaba se hacía más difícil soportar su mirada, y, al mismo tiempo, mi mente daba vueltas a lo que había hecho. No podía quitarme de la cabeza esa sensación de haber tomado una decisión muy precipitada. Había aceptado una apuesta muy arriesgada. Todo por pura desesperación. Pero lo peor de todo era que, en ese momento, todos los del grupo estaban ahora obligados a también a pelear en el Rating Game. Riser no era un enemigo común. Y al final, lo único que había conseguido con esa apuesta era preocupar a todos. Finalmente, su voz cortó el silencio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó de vuelta, su tono suave pero lleno de una frustración contenida que caló hondo en mi pecho. La pregunta no era solo una de curiosidad. Era una búsqueda de respuestas, algo que necesitaba entender para poder procesar lo que había sucedido. Yo no podía mirarla a los ojos. Mi rostro seguía ardiendo, pero no era solo el golpe lo que me quemaba. Era el peso de la culpa que sentía por preocupar a todos. ¿Cómo podía explicarle lo que había pasado por mi mente en ese momento? ¿Cómo podía decirle que lo hice, por impulso, sin pensar en las consecuencias? Finalmente, las palabras salieron de mi boca, pero no eran lo suficientemente fuertes ni claras. Lo hice porque tenía que hacerlo, respondí, mis palabras sonando vacías incluso para mí. Sabía que no le estaba dando una respuesta real, solo un intento de justificar lo injustificable. Rias cerró los ojos por un momento, como si quisiera contener la tormenta que se gestaba dentro de ella. Podía ver que luchaba por mantener la calma. La vi dar un paso atrás, su postura erguida pero tensa, como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas para hacerme entender lo que había hecho mal. Finalmente, su voz se hizo más suave, pero no menos seria. Isaac, no puedes apostar tu vida así como así. No puedes enfrentarte a Riser de esta manera. No puedes arriesgarlo todo sin pensar en las consecuencias. Dijo, y sus palabras fueron como un eco que retumbaba en mi mente. Las palabras me golpearon con más fuerza que el golpe en mi mejilla. ¿Había considerado todo lo que había arriesgado?
Había pensado en lo que mi decisión significaba para ellos, para el grupo entero. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si no podía ganar? Solo moriría yo, solo mi vida estaba en juego, pero caí más en cuenta de mi error, los demás también estaría en la pelea. Me sentí vacío, atrapado en un torbellino de pensamientos y emociones. Mi mente estaba llena de dudas, pero aún así, no podía dar marcha atrás. Había tomado esa decisión, y ahora tenía que enfrentarla. Lo sé, murmuré, finalmente dejando que el arrepentimiento se filtrara en mi voz. Lo sé, y no sé qué más decir. Solo, lo hice. Trias me miró durante un largo rato. Por un momento, su mirada me pareció leerme por completo. No era enojo lo que veía en sus ojos, sino algo más profundo, una mezcla de frustración y, quizás, algo de tristeza. Sin embargo, después de lo que parecieron horas, ella suspiró y dio un paso hacia mí. Prométeme que no lo volverás a hacer, dijo, con un tono mucho más suave pero firme. Prométeme que pensarás en todos nosotros antes de tomar decisiones como esa. Mi mente se detuvo en ese momento. ¿Cómo podía negarme a eso? No podía fallarles de nuevo. No podía seguir arriesgando lo que había comenzado a construir con ellos. Asentí lentamente, mi voz más firme ahora. Lo prometo. No lo volveré a hacer. Trias asintió, y por un momento, me pareció ver una pequeña muestra de alivio en su rostro, aunque no estaba segura si era suficiente para borrar la preocupación que aún permanecía allí. Ella dio media vuelta y comenzó a alejarse, pero algo en su paso me hizo sentir que esto no había terminado, que aún tendría que ganarme su confianza nuevamente. Me quedé allí, de pie, el eco de sus palabras resonando en mi mente. La quemadura en mi mejilla todavía estaba allí, pero era solo un recordatorio de que las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Al día siguiente, todo estaba planeado. Nos dirigíamos a una finca perteneciente al clan Gremory, un lugar apartado donde podríamos entrenar a salvo de distracciones y sin los ojos curiosos de los demás. Sabía que este lugar se usaría para algo importante, y no podía evitar sentir que cada paso que daba me acercaba a la inevitable confrontación con Riser. El tren avanzaba a través del paisaje, y yo estaba sentado junto a los demás, en completo silencio. Había un peso en el aire, una tensión palpable. Todos, incluso los más tranquilos como Kiba y Koneko, parecían estar cargando con una preocupación invisible. La magnitud del Rating Beam se nos estaba haciendo más real a medida que avanzaba el viaje. Sin embargo, entre todo ese ambiente de incertidumbre, había una constante: Issei. Aunque no lo dijera con palabras, su presencia siempre lograba aliviar la tensión. Era increíble cómo, con un simple comentario o una broma fuera de lugar, conseguía hacer que todos soltáramos una risa nerviosa. Él, con su energía y entusiasmo, era el que mantenía el ánimo del grupo intacto. No importaba lo difícil que fuera el camino, él siempre encontraba la forma de alzar la moral. Mantuve la mirada fija en el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana, perdido en mis pensamientos. No me sentía del todo merecedor de esa motivación, sabiendo que todo esto había comenzado por mi imprudencia. Pero lo que más me dolía era que la responsabilidad de lo que sucediera recaía sobre los hombros de Rias. Rias, que estaba en el asiento frente a mí, fue la primera en hablar cuando rompió el silencio, su voz calmada pero firme. A pesar de que aún parecía molesta conmigo, su capacidad para ser líder y organizar las cosas era indiscutible. El Rating Beam es un tipo de batalla entre facciones de demonios, donde cada equipo lucha por su honor y claro apuestan algo. En esencia, se basa en un juego de ajedrez, comenzó, mirando a todos, como si quisiera asegurarse de que todos prestáramos atención. Cada miembro del equipo es asignado a una pieza, como ustedes ya saben, todos en su interior llevan una pieza maligna que es signo de que son de mi familia y representa su pieza en el Rating Game. El objetivo es derrotar al rey, pero si uno de los peones alcanza la base enemiga, puede ser promovido a otra pieza más fuerte, como a una reina. Asentí levemente, comprendiendo la analogía. El Rating Beam no era solo una batalla física, sino también una prueba de estrategia y táctica. Cada movimiento, cada decisión, contaba. Y el equipo que sabía aprovechar mejor sus piezas sería el que saldría victorioso. Sin embargo, me preguntaba si mi promesa de victoria realmente tendría fundamento. Riser no era cualquier oponente, y tenía la sensación de que este juego se iba a complicar mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Issei, como siempre, no tardó en intervenir con su entusiasmo. Entonces, como soy un peón, espero que me suban a un caballo lo más rápido posible. Voy a ser el mejor caballero de todos.
dijo, y aunque algunos de nosotros no pudimos evitar sonreír, sabía que ese impulso de Issei era justo lo que necesitábamos para seguir adelante. En momentos como este, su energía era capaz de contagiar a todos, incluso a los más reservados. Rías, por su parte, lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. Bueno, Issei, tendremos que ver si puedes sobrevivir lo suficiente como para llegar a ser un caballero primero, respondió, pero en su tono había una pizca de cariño. Pero preferiblemente es que te promociones arena en el juego porque esta es la pieza más fuerte en el juego, terminó de decir ya más confiada. A pesar de la ligera sonrisa que todos compartimos, el ambiente no cambió del todo. Sabíamos que aún quedaba mucho trabajo por hacer, que la verdadera batalla estaba por comenzar. Todos éramos conscientes de lo que estaba en juego, y cada uno de nosotros tenía su propio objetivo en mente. Trias continuó explicando con calma. Para ganar, debemos derrotar al rey del equipo contrario, pero también debemos proteger nuestra base. Las piezas tienen habilidades especiales, y no solo dependerá de la fuerza bruta. La estrategia será fundamental, como en cualquier partida de ajedrez. Si podemos usar nuestras piezas sabiamente y aprovechar las oportunidades que nos dé el campo de batalla, podremos ganar. La sensación de que el destino de todos estaba entrelazado se apoderó de mí. Cada uno de nosotros, aunque no lo dijéramos en voz alta, sabía que nuestras vidas no solo dependían de la victoria, sino también de la supervivencia de todos los miembros del equipo. Fraser no jugaría limpio, y yo tampoco estaba tan seguro de que el resto del equipo estuviera completamente preparado. Cuando el tren finalmente se detuvo y nos levantamos, sentí una oleada de determinación y ansiedad. El entrenamiento comenzaría en serio, y el tiempo que nos quedaba se reducía rápidamente. Sin embargo, al menos por un momento, dejé de lado las dudas que me asaltaban y me concentré en la tarea que tenía por delante. Sabía que solo a través del trabajo en equipo y la estrategia podríamos enfrentar lo que venía. Me obligué a recordar algo que mi capitana siempre me decía: no importa lo difícil que sea el oponente, levántate una y otra vez, incluso si tiene que regresar de los mismos muertos. Si queríamos ganar, debíamos ser más que un simple equipo. Teníamos que ser una unidad. Y así, con esa idea en mente, salimos del tren, listos para comenzar lo que sería el entrenamiento más importante de nuestras vidas. De la mía. Por petición de Rías, decidimos caminar el tramo restante hasta la finca. Según ella, era una forma de conectarnos más con el entorno y calentar antes del entrenamiento que nos esperaba. Para mí no representaba mucho problema, pero la expresión en los rostros de cierto castaño decía otra cosa. Yo llevaba una mochila grande, llena de provisiones y equipo que consideraba esencial para lo que venía. No le di mucha importancia, pues estaba acostumbrado a cargas pesadas. Sin embargo, me sorprendió ver a Koneko cargando la maleta más grande de todas, caminando con la misma expresión serena de siempre, como si no le pesara en absoluto. Detrás de ella, Kiba llevaba un equipaje moderado, siempre calmado y elegante, como si estuviera en un desfile en lugar de una caminata. Y finalmente, Issei, él parecía estar teniendo la peor experiencia de su vida. El pobre iba casi tambaleándose bajo el peso de su mochila, que, para ser justos, no era tan grande como la mía ni la de Koneko. Parecía que el calor del sol lo estaba castigando aún más. Lo veía jadear con cada paso, su cara roja como un tomate. Decidí intervenir antes de que se desplomara. Vamos, chico, demuestra que esas semanas de entrenamiento no fueron en vano, le dije, girándome para animarlo. Issei me lanzó una mirada determinada, aunque su cuerpo parecía estar a punto de rendirse. Su orgullo lo mantenía de pie, eso era evidente. Pero la distancia que nos quedaba aún era considerable, y el grupo ya nos llevaba ventaja. Ya lo sé, respondió firme, aunque su voz dejaba entrever el cansancio. Su paso era lento y desganado, pero su obstinación era admirable. Más adelante, Trias caminaba junto a Keno y Asia, ambas sin equipaje. Su andar era tranquilo, casi elegante. No se podía negar que, para ellas, esto era más una caminata relajante que un esfuerzo físico. Akeno, con su sonrisa juguetona, no tardó en voltear hacia nosotros. Vamos, chicos, no se queden atrás, o terminarán perdiéndose, dijo con un tono divertido. Issei, ¿necesitas ayuda?, preguntó Asia desde adelante, claramente preocupada por él. Antes de que Issei pudiera responder, levanté una mano para tranquilizarla. No te preocupes, Asia. Yo me encargo de él. Ya nos pondremos al ritmo del grupo. Esperé a Issei mientras el resto seguía adelante. Me ajusté la mochila, calculando cuánto tiempo más necesitaríamos para alcanzarlos.
Su respiración era pesada, pero mantenía el ritmo. Gracias por esperarme, Isaac, dijo con una clara voz de cansancio. Se notaba que estaba luchando con todas sus fuerzas por no quedarse atrás. Le sonreí, aunque sabía que no podía ver mi expresión por mi postura. Tranquilo, Issei. Después de todo, me salvaste de un viaje incómodo en el tren con tus tonterías. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Él soltó una risa nerviosa entre jadeos, probablemente recordando cómo había aligerado el ambiente en el tren con su entusiasmo desmedido. Mientras seguíamos caminando, mi mente divagó por un momento. Issei podía ser muchas cosas. Un cabeza hueca, un soñador, alguien sin filtro, pero también era alguien que no se rendía, sin importar las circunstancias. Había algo en él que, a pesar de todo, lograba inspirar. Poco a poco, aumentamos el ritmo. Issei no se quejaba. En lugar de eso, concentraba toda su energía en seguir adelante. Yo, por mi parte, ajusté mis pasos para no dejarlo atrás. Sabía que llegaríamos juntos al destino, y que esto no era más que un calentamiento para lo que realmente estaba por venir. El sol estaba en su punto más alto, y el calor comenzaba a hacerse insoportable incluso para mí. El sonido de las hojas crujientes bajo nuestros pies era el único acompañamiento mientras Issei y yo caminábamos unos metros detrás del grupo. Su respiración entrecortada y el sudor que le empapaba la frente eran signos claros de que estaba al límite. Vamos, Issei, no me digas que ya te estás rindiendo, le dije, ajustándome la mochila mientras echaba un vistazo hacia él. Su andar era más una mezcla de tropiezos y pasos lentos. Yo, estoy bien, respondió entre jadeos. Su cara roja como un tomate y su postura encorvada decían otra cosa. El chico estaba forzándose más de lo necesario. Me detuve un momento, girándome para observarlo con más atención. Había algo admirable en su terquedad, pero no podía dejar que se desplomara a mitad del camino. ¿Sabes, si te desmayas ahora, quién va a cargar contigo y con tu mochila? Bromeé, aunque mi tono era algo serio. Ni lo pienses, puedo hacerlo yo solo, replicó, levantando la vista con una mirada que intentaba ser desafiante. Aunque jadeaba como un perro, había determinación en sus ojos. Lo que digas, héroe. Suspiré, dejando caer mi mochila al suelo y caminando hacia él. Antes de que pudiera protestar, le quité la mochila de un tirón. Oye, ¿qué haces? Gritó, claramente ofendido. Salvarte de morir deshidratado en medio de la nada. Si quieres seguir adelante, lleva solo tu cuerpo, no tu orgullo, respondí con firmeza mientras cargaba su mochila junto con la mía. Pero, yo puedo hacerlo, murmuró, bajando la mirada. Me detuve un momento, observándolo. Había algo en su voz, una mezcla de frustración y vergüenza, que me hizo reconsiderar mi enfoque. Suspiré y dejé la mochila en el suelo. Escucha, Issei. Esto no se trata de demostrarle algo a los demás. Se trata de llegar juntos al final. ¿De qué sirve que te esfuerces tanto si terminas siendo una carga más adelante? Mis palabras parecieron calar en él. Issei bajó la mirada por un momento, pero luego asintió lentamente. Tienes razón, pero no quiero ser el eslabón débil, dijo en voz baja. No lo eres. Mi tono fue firme, sin dejar lugar a dudas. Pero para demostrarlo, tienes que saber cuándo aceptar ayuda. Eso también es parte de ser fuerte. Issei se quedó en silencio por un momento antes de alzar la mirada. Había algo diferente en sus ojos, una chispa de entendimiento. Finalmente, soltó una risa nerviosa. Supongo que tienes razón, Isaac. Pero no creas que me rendiré tan fácil. Le devolví una media sonrisa, algo raro en mí, pero que sentí necesario en ese momento. Eso espero. No vine aquí a cargar a un peso muerto. oye, Exclamó con una mezcla de indignación y diversión. Recogí ambas mochilas y se las lancé, esperando que atrapara al menos una. Lo hizo, aunque casi pierde el equilibrio en el proceso. Creí internamente mientras retomábamos el camino. Poco a poco, Issei comenzó a mantener el ritmo conmigo. Su respiración seguía pesada, pero había dejado de quejarse. Caminamos en silencio por un rato, aunque no era incómodo. El chico tenía potencial, eso era evidente. Solo necesitaba aprender a controlarlo, y tal vez un poco más de resistencia física. Gracias, Isaac, dijo de repente, rompiendo el silencio. Lo miré de reojo, sorprendido por su tono sincero. Por no dejarme atrás. No hay problema, respondí con calma. Pero no te acostumbres. La próxima vez, te dejaré en el suelo para que aprendas. TCH. No seas cruel, murmuró, aunque con una sonrisa en el rostro.
Y así seguimos, paso a paso, acercándonos al resto del grupo. A pesar del cansancio, Issei parecía más decidido que nunca, y yo sabía que, con esa actitud, no habría obstáculo que no pudiera superar. Mientras caminábamos, el silencio comenzó a llenarse de algo más pesado. Issei, siempre nervioso o bromista, ahora parecía estar reflexionando. Lo noté en su mirada, que se perdía en el horizonte mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Finalmente, se decidió a hablar. «Oye, Isaac, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, rompiendo el silencio de manera casi incómoda. Lo miré de reojo, notando la seriedad en su voz, algo poco común en él. «Dime, Issei», respondí, manteniendo mi tono neutral. Se detuvo un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, exhaló con fuerza y habló. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué apostaste tu vida en ese trato con Riser?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y frustración. «No tenías que hacerlo. Todos lo vimos, podrías haber dejado que Rias resolviera las cosas, pero tú decidiste cargar con todo». Me detuve un instante. Las palabras de Issei se sintieron como un golpe, no porque fueran erróneas, sino porque eran acertadas. Bajé la mirada hacia el suelo, observando las piedras bajo mis pies, como si me dieran la respuesta que necesitaba. «¿Y qué querías que hiciera?», repliqué, manteniendo mi voz calmada, aunque algo tensa. «¿Dejar que Riser pisoteara a Rias y a todos nosotros? ¿Dejar que dictara el destino de alguien más sin que nadie lo enfrentara? No soy bueno para quedarme callado, Issei». Le dije a Issei, quizás lo fui como exorcista, pero no como el peón de Rias Gremory. Esa última parte quedó atrapada en mi mente, un pensamiento que no me atreví a decir en voz alta. Había sido muchas cosas en mi vida. Una herramienta de la iglesia, un cazador de seres que apenas comprendía, alguien que vivía bajo la sombra de un propósito impuesto. Pero aquí, ahora, las reglas eran distintas. Ya no era un instrumento. Era parte de algo más grande, algo que apenas comenzaba a entender. Y, sin embargo, ¿podía considerarme digno de este papel? Un peón que apenas había comprendido lo que significaba pertenecer a un clan, a una familia. Alguien que todavía luchaba contra sus propios demonios internos mientras trataba de proteger a los demás. Miré a mis manos, recordando las cicatrices que llevaba. Cada una de ellas era un recordatorio de lo que había sido antes, de lo que había perdido y ganado. Como exorcista, había sido un soldado. Como peón, se suponía que era un protector. Y, aunque ambos roles requerían sacrificio, la diferencia estaba en la elección. Esta vez, no me obligaban. Esta vez, había elegido. Guardé esos pensamientos para mí mientras seguía caminando. Había cosas que no podía decir en voz alta, no aún. Porque aunque entendiera lo que significaba ser parte de este equipo, una pequeña parte de mí seguía preguntándose si era suficiente. Si yo era suficiente. Pero eso era algo que tendría que resolver con el tiempo. Por ahora, lo único que podía hacer era avanzar, un paso a la vez. Pero Issei se quedó en silencio. «Pero no tenías que poner tu vida en la línea», insistió, alzando la voz. «Rias es nuestra líder. Ella lleva el peso de estas decisiones, no tú». Me crucé de brazos y lo miré directamente. «¿Y tú crees que no lo sé?», respondí con frialdad. «Pero dime algo, Issei, ¿cuánto peso crees que puede cargar una sola persona antes de romperse?». Esa pregunta pareció dejarlo sin palabras por un momento. Aproveché el silencio para seguir. «Rias ya carga con mucho. Es la heredera de un clan poderoso, responsable de todos nosotros y, ahora, atrapada en un matrimonio que no desea. ¿De verdad crees que podía soportar eso sola?». Issei apretó los puños, visiblemente incómodo. Pero tú tampoco tienes que cargar con todo. Tú no eres el líder. Eres mi amigo, no quiero perderte, dijo con melancolía. Sonreí, pero no con alegría. Fue una sonrisa amarga. Tienes razón, no soy el líder. Pero si algo aprendí en mi vida, Issei, es que cuando tienes la oportunidad de aligerar la carga de alguien, lo haces. Porque si no lo haces, tarde o temprano te arrepentirás. Issei me miró, claramente afectado por mis palabras, pero todavía no parecía convencido. «Aún así, Isaac, ¿vale la pena tu vida por eso?», preguntó, su voz más baja, casi un susurro. Me detuve y lo miré a los ojos. «Sí lo vale, Issei, o tal vez no. Pero sí sé que, si puedo hacer algo para cambiar las cosas, lo haré, sin importar el precio. Porque, al final, lo que realmente importa no es cuánto tiempo vivas, sino cómo viviste». Hubo un silencio incómodo entre nosotros mientras Issei digería mis palabras.
Finalmente, suspiró, rascándose la nuca. No lo entiendo del todo, Isaac. Pero, supongo que eres más terco de lo que pareces. Me permití una pequeña risa ante su comentario. Lo dice el chico que está obsesionado con proteger a las chicas de este grupo como si fuera su misión divina. Oye. No es lo mismo, protestó, aunque su tono era más relajado ahora. Claro que no, héroe, respondí, burlándome ligeramente mientras retomábamos el paso. El ambiente entre nosotros se aligeró un poco, aunque sabía que Issei seguía procesando lo que le había dicho. No esperaba que lo entendiera del todo. Después de todo, había cosas que ni yo mismo lograba entender. Pero en ese momento, me bastaba con que él supiera que no estaba solo en este camino, al igual que yo nunca lo había estado desde que llegué aquí. Luego de una caminata que se sintió eterna, finalmente llegamos a la finca. El sol ya había comenzado a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados, como si incluso el día estuviera exhausto tras nuestra travesía. Issei, por su parte, parecía a punto de desmayarse. Cada paso que daba era una lucha contra su propio cuerpo, y yo lo mantenía firme, prácticamente cargándolo para que no se desplomara. Aunque debo admitir que su determinación era admirable, no dejaba de preocuparme que terminara colapsando. La finca apareció finalmente frente a nosotros, una majestuosa construcción rodeada de vastos campos. La brisa fresca que corría desde los árboles cercanos fue un alivio bienvenido después de tanto tiempo bajo el sol. Al acercarnos, la figura de Rías apareció en la entrada, con una ceja ligeramente arqueada, mezclando impaciencia y preocupación. Ya me estaba preocupando por ustedes dos. No llegaban rápido, dijo Rías, cruzándose de brazos mientras nos miraba. Tranquila, todo está bien, respondí con un suspiro, ajustando el peso de Issei sobre mi hombro. Solo que a Issei, bueno, digamos que le dio un golpe de calor. Rías suspiró, pero sus ojos reflejaban un dejo de alivio al ver que ambos habíamos llegado enteros. Lo logré, exclamó Issei de repente, levantando un brazo con el poco aliento que le quedaba. Llegué hasta el final. Su rostro estaba rojo como un tomate, y sus piernas parecían temblar como si fueran de gelatina. A pesar de todo, sonreía como si acabara de conquistar una montaña. Más muerto que vivo, pero lo lograste, pensé. Muy valiente de tu parte, Issei, pero la próxima vez, considera que también existe el teletransporte, comentó Akino, saliendo detrás de Rías con una sonrisa juguetona. Rías dejó escapar una ligera risa, negando con la cabeza antes de volverse hacia nosotros. Bueno, no importa. Vengan, el resto ya está instalado. Tenemos mucho que planificar a partir de mañana. Con un último esfuerzo, ayudé a Issei a entrar en la finca. Su orgullo intacto, aunque su cuerpo estuviera al borde del colapso. Yo, por mi parte, sentí un leve alivio al saber que este era solo el inicio de un entrenamiento que, aunque extenuante, tenía un propósito claro: ganar el Rating Game. La noche fue de descanso. La casa que más que una parecía una mini mansión, cosas de personas con dinero, pensé. La noche fue tranquila, comimos un poco algo preparado por Akeno y Rías, aunque con la advertencia de que la próxima nosotros cocinaríamos. La finca, o más bien la mini mansión, era un reflejo perfecto del estilo de vida de las familias de demonios de alto rango. Cada detalle, desde las columnas ornamentadas hasta los pasillos interminables, hablaba de una opulencia que me resultaba difícil de digerir. Claro, cosas de personas con dinero, pensé mientras recorría la habitación que me habían asignado. Amplia, lujosa y con una cama tan grande que parecía diseñada para un equipo entero. Me senté en el borde, mirando hacia la ventana donde la luna brillaba intensamente en el cielo despejado. El cansancio de la caminata finalmente se hizo sentir. Me dejé caer sobre el colchón, que era mucho más cómodo de lo que debería permitirse en una casa que pretende ser un campo de entrenamiento. Pero, a pesar de la comodidad, el sueño tardaba en llegar. Mi mente seguía dándole vueltas a todo lo que estaba en juego. Rías, su posición, su libertad. Issei, Asia, Kiba, Akeno, todos apostaban algo en este Rating Game. Y yo había apostado mi vida sin dudarlo. Suspiré, cerrando los ojos por un momento. Sabía que las siguientes 2 semanas serían agotadoras, tanto física como mentalmente. Pero por ahora, tenía una oportunidad para descansar. Mañana empezaría el verdadero reto, y no podía darme el lujo de fallar. La brisa fresca que entraba por la ventana y los sonidos lejanos del bosque hicieron que finalmente mi cuerpo se diera al sueño, mientras la luna seguía iluminando la mansión en la penumbra de la noche. El amanecer llegó acompañado de una suave neblina que cubría los alrededores de la finca.
Yo ya estaba despierto desde mucho antes, el cuerpo acostumbrado a jornadas intensas no me dejaba permanecer en cama por mucho tiempo. Estaba en el patio trasero, calentando con una rutina que me parecía tan familiar como respirar. Era algo que me había enseñado mi capitana en el pasado, cuando aún pertenecía a la iglesia. Movimientos precisos y disciplinados, diseñados para preparar cada músculo y enfocar la mente. Pero había pasado tanto tiempo desde la última vez que la hice que mi cuerpo ahora se quejaba con cada repetición. Sentía claramente el peso de esa decisión de haberla abandonado. Mis manos sostenían firmemente las dagas mientras simulaba ataques, cortes rápidos y defensas fluidas. La concentración era absoluta, como si por un momento todo lo demás desapareciera. Solo estaba yo, mi respiración controlada y el leve crujir del césped bajo mis pies. Siempre tan dedicado, señor Isaac, escuché una voz detrás de mí, clara y dulce. Giré lentamente, con las dagas aún en posición defensiva, para encontrarme con Asia observándome desde el umbral. Buenos días, Asia, le respondí mientras bajaba las armas y me enderezaba, limpiándome el sudor de la frente. ¿Siempre haces esto tan temprano?, preguntó con curiosidad, inclinando ligeramente la cabeza. Antes sí, ahora, estoy retomando la rutina. Es algo que nunca debía haber dejado, confesé mientras guardaba las dagas en mi cinturón. Ella me sonrió, y aunque no dijo nada más, su presencia era reconfortante. Sabía que Asia no entendía del todo lo que había en mi mente, pero su tranquilidad siempre tenía un efecto calmante. El sol comenzaba a elevarse, iluminando poco a poco la finca. Mis músculos dolían, pero estaba listo para lo que el día trajera. Había mucho que hacer, y si queríamos siquiera tener una oportunidad en el Rating Game, no podía permitirme dudar. Era hora de entrenar, no solo para mí, sino también para todos nosotros para ganar ese juego. El plan de entrenamiento que le propuse a Arias era sencillo, pero efectivo. Dividí el día en dos bloques, uno dedicado al fortalecimiento físico y otro al entrenamiento técnico. En la mañana, desde el amanecer hasta el mediodía, todos estarían enfocados en ejercicios físicos intensos. Sabía que muchos subestimaban la importancia del cuerpo en una batalla, pero para mí, era la base de todo. Un cuerpo débil no podría resistir un enfrentamiento prolongado, sin importar cuán poderosa fuera tu magia o tu artefacto. Después del mediodía, daríamos un pequeño descanso para que todos pudieran recuperar fuerzas. Pero no demasiado tiempo, ya que la tarde estaría dedicada a enseñar a Issei y Asia a usar sus habilidades de forma más eficiente. Issei, con su voz Gear, necesitaba aprender a controlar mejor los aumentos de poder y usarlos estratégicamente, no solo depender de la fuerza bruta. Asia, por otro lado, debía ser capaz de canalizar su Gear sin desperdiciar mucha energía, si era posible, aprender alguna técnica básica de defensa. Aunque no lo admití en voz alta, mi preocupación estaba más centrada en ellos dos. Kiba y Koneko ya tenían un nivel sólido. Sus habilidades eran constantes y confiables. Pero Issei y Asia, ellos eran los puntos débiles del equipo en este momento. Cuando terminé de exponer el plan frente a Arias y los demás, pude notar diferentes reacciones. Issei parecía emocionado pero algo abrumado, como si estuviera listo para intentarlo, pero consciente de que sería un desafío. Asia, aunque nerviosa, asintió con determinación, y eso me bastó. Es un buen enfoque, comentó Arias, cruzando los brazos mientras analizaba el plan. Su mirada era crítica, pero no desaprobatoria. Isaac, tú serás responsable del entrenamiento físico. Confío en que sabes cómo llevarlos al límite sin romperlos. Entendido, respondí, sin titubear. Akeno y yo nos ocuparemos del entrenamiento mágico y en los Sacred Gear del grupo por la tarde. Añadió, con un toque de autoridad en su voz. El equipo estaba formado, el plan trazado. Ahora solo quedaba ejecutarlo. El Rating Game nos esperaba, y no pensaba permitir que perdiéramos. Y así fue todo el día. Les entregué a cada uno una lista personalizada de ejercicios, ajustada a sus capacidades físicas actuales. Había observado previamente sus fortalezas y debilidades, asegurándome de que cada rutina los desafiara, pero sin llevarlos al punto de la extenuación. Kiba, como era de esperar, cumplió sin problemas. Su condición física era excelente, producto de su entrenamiento constante como espadachín. Incluso diría que parecía disfrutarlo, como si lo viera más como un calentamiento que como un desafío. Koneko, por otro lado, era un caso interesante. Su fuerza física estaba más allá de lo que cualquiera podría esperar de su pequeña figura, pero noté que a veces economizaba esfuerzos. Como si supiera que podía hacer más, pero prefería dosificar su energía.
Issei, bueno, era otra historia. Apenas había empezado con los ejercicios básicos cuando ya estaba sudando como si hubiera corrido una maratón. Su determinación era admirable, eso no lo negaría, pero su cuerpo claramente no estaba acostumbrado a este tipo de entrenamiento. Cada vez que parecía estar al borde de rendirse, le lanzaba una mirada, y eso parecía ser suficiente para que se esforzara un poco más. Asia era la más complicada de manejar. No estaba acostumbrada al esfuerzo físico intenso, y era evidente que esto estaba fuera de su zona de confort. Pero le di ejercicios simples, centrados en mejorar su resistencia y coordinación, algo que le sería útil incluso en situaciones defensivas. Vamos, Asia, no te detengas, le dije, mi tono firme y alentador mientras pasaba junto a ella. Podía ver cómo sus piernas se tensaban, pero no se rendía. Su respiración agitada se mezclaba con el sonido rítmico de sus pasos. La observaba de cerca, asegurándome de que siguiera avanzando. Lo siento. Estoy tratando. Respondió entre jadeos, su voz un tanto entrecortada, pero seguía adelante, sus movimientos más lentos, pero decididos. Esa es la actitud, pensé, admirando su determinación. Podía ver el esfuerzo en cada uno de sus pasos, y eso me hacía sentir una extraña sensación de respeto hacia ella. Mientras la observaba, me aseguré de que estuviera bien, observando su progreso. Oigan, ustedes también deberían entrenar, comenté sin perder el ritmo, dirigiéndome a Arias y Akeno, que estaban un poco alejadas, conversando entre ellas, probablemente distraídas por la calma de la mañana. Ambas me miraron con cierta sorpresa, como si no se esperaran esa sugerencia de mi parte. A Arias le brillaban los ojos con una mezcla de curiosidad y desafío, mientras que Akeno solo arqueó una ceja, como si estuviera evaluando la seriedad de mis palabras. Sé que su fuerte es la magia, continué, sin darles tiempo para responder. Lo sé bien, por excelencia, son unas de las mejores en ese campo, pero igualmente, tener un cuerpo resistente al cansancio y capaz de resistir enfrentamientos prolongados es crucial. No todo es cuestión de hechizos y poder mágico, el físico es vital también. Mi mirada pasó de una a otra, dándoles una ligera advertencia. No quería sonar como un entrenador militar, pero entendía la importancia de estar preparado para cualquier situación. Trias miró donde yo estaba, y pude ver cómo su rostro se suavizaba con una leve sonrisa. Su actitud había cambiado un poco, como si lo que acababa de decir tuviera algún peso. Era rara vez que la veía tan seria, como si realmente estuviera considerando mis palabras. ¿Así que crees que deberíamos entrenar más allá de lo que ya hacemos?, preguntó, su voz suave, pero con un tinte de desafío. Había algo en su mirada que me decía que estaba a punto de probarme. Como si quisiera demostrar que ella no necesitaba que nadie le dijera cómo debía entrenar. Akeno, por otro lado, dejó escapar una pequeña risa, un sonido melódico que contrastaba con la seriedad de la conversación. Su mirada era más curiosa, como si estuviera evaluando mi propuesta de una manera diferente. Vaya, Isaac, nunca te había visto tan serio, comentó, dándose un paso hacia mí, sus ojos brillando con un toque de travesura. Su tono había sido relajado, pero ahora se notaba un ligero interés en sus palabras. Tienes razón en parte. La magia es poderosa, pero un cuerpo bien entrenado también puede ser una ventaja, aunque no te hagas ilusiones. No todos tenemos la resistencia de Asia. Trias la miró de reojo, sus ojos entrecerrados, pero no dijo nada más. Sabía que Akeno solía bromear, pero también estaba consciente de que no se tomaba a la ligera cualquier desafío. Mi mirada pasó de una a otra, observando cómo sus expresiones se mantenían entre la sorpresa y la consideración. No era mi intención causar una confrontación, pero quería que comprendieran lo que yo pensaba. No se trata solo de magia o resistencia física. En un combate prolongado, todos los factores cuentan, añadí, mirando a ambas con seriedad. La tensión se aligeró un poco, pero la atmósfera seguía siendo intensa. Podía sentir que algo había cambiado, una especie de respeto mutuo se estaba formando, aunque fuera sutil. El silencio que siguió a mis palabras era denso, casi palpable. Podía sentir la tensión entre nosotros, pero también había una especie de reflexión en el aire. Trias no era de las que aceptaban consejos de manera inmediata, pero su mirada estaba pensativa, como si estuviera calculando algo. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Está bien, Isaac, dijo con un tono tranquilo, pero no sin un toque de desafío. Sus ojos brillaban con una chispa de competitividad. ¿Qué tienes en mente? Si crees que mi resistencia necesita entrenamiento, no tengo problema en probarlo. Pero no esperes que sea fácil.
Akeno sonrió con una suavidad en sus labios, como si estuviera disfrutando de la pequeña disputa que se había armado. Creo que a Arias le gusta la idea de tener una excusa para entrenar más, comentó, su tono juguetón, pero no exento de admiración. Después, volviendo su mirada hacia mí, agregó con un leve encogimiento de hombros. Aunque, no puedo negar que el cuerpo de uno también tiene sus limitaciones, ¿no? La magia es poderosa, pero el físico también tiene su valor. Estoy de acuerdo contigo, en cierta medida. Era raro que Akeno hablara de esa manera tan seria. Generalmente, su actitud estaba cargada de bromas y sarcasmo, pero podía notar que estaba analizando lo que había dicho. Quizá, aunque no lo admitiera, también sentía la necesidad de algo más que solo magia. Era algo que rara vez mostraba, un toque de humildad y apertura al cambio. Miré a ambas, evaluando su respuesta. Había notado la chispa de competencia en los ojos de Arias y la ligera sonrisa en los labios de Akeno. Aunque sus reacciones eran distintas, ambas estaban dispuestas a escuchar. Esa era una victoria para mí. No estaba buscando que me aceptaran como un líder en entrenamiento, pero sí que entendieran la importancia de mantener un equilibrio entre fuerza física y poder mágico. Entonces, ¿nos ponemos a trabajar?, les dije, mirando a Asia, que ya había avanzado un poco más, aunque su respiración aún era algo irregular. La vi con una sonrisa, dándole un gesto de ánimo. Luego, volví a centrarme en Arias y Akeno. No hay tiempo que perder. Arias asintió lentamente, sus ojos decididos. Akeno hizo un pequeño giro en su lugar, levantando una ceja en señal de desafío. Prepárate, Isaac, dijo Akeno con una sonrisa traviesa, como si estuviera anticipando una especie de prueba. Este entrenamiento será más interesante de lo que imaginé. Y así comenzó también el entrenamiento de esas dos chicas. Si soy sincero, me sorprendió lo resistentes que resultaron ser. Al principio, pensé que podría ser una tarea algo difícil para ellas, que el entrenamiento podría ser demasiado exigente para ellas. Pero pronto me di cuenta de que subestimarlas habría sido un grave error. Arias, con su porte elegante y su aire de liderazgo, era todo lo que un demonio de clase alta debería ser. No me sorprendió ver cómo soportaba la carga del entrenamiento. Había una dureza en su mirada, una determinación fría que delataba su naturaleza como miembro de una de las familias más poderosas. No era solo fuerza física lo que la hacía resistente, sino esa férrea voluntad que los demonios de su rango solían tener. Cada vez que le indicaba un ejercicio más pesado, su respiración se volvía más profunda, pero nunca bajaba el ritmo. Su mirada seguía fija en el objetivo, en el desafío. Akeno, por otro lado, no se quedaba atrás. Había algo inquietante en ella cuando se concentraba, como si su energía interna se despertara con el reto. No era solo magia lo que dominaba. Su resistencia física, aunque parecía menos obvia que la de Arias, también era impresionante. Akeno no era la clase de persona que se rendiría fácilmente, y lo demostró con cada repetición, con cada paso que daba. Podía ver en sus ojos la mezcla de diversión y seriedad. Ella trataba esto casi como un juego, pero con la destreza de alguien que no tomaba nada a la ligera. Cada vez que se detenía, lo hacía solo para tomar aliento, pero jamás perdió el ritmo. Sabía que, por ser demonios de alta clase, no me enfrentaba a novatas. Pero, aún así, decidí no hacerles las cosas fáciles. No quería darles el lujo de pensar que, por ser fuertes en magia, no podían mejorar en su resistencia física. Les lancé un nuevo desafío, incrementando la intensidad del entrenamiento. Podía notar que tanto Arias como Akeno aceptaban cada desafío con una sonrisa de competitividad, como si lo tomaran como una oportunidad para superar sus propios límites. Aunque ambas estaban claramente en su zona de confort en cuanto a habilidades mágicas, en este terreno, el entrenamiento físico era otro tipo de desafío. Lo que más me interesaba era ver cómo se adaptaban a él, cómo cada una de ellas, a su manera, empujaba sus propios límites. No solo se trataba de resistencia, sino de adaptarse, de aprender a mantener la calma mientras el cuerpo gritaba por descanso. Me quedé observando, seguro de que no las dejaría ganar tan fácilmente, pero también apreciando el esfuerzo que ponían. Esto sería más que un simple entrenamiento, se convertiría en una prueba de voluntad. Al mediodía, llamé a todos para un descanso. La finca estaba equipada con un amplio comedor y comida suficiente para alimentar a un ejército, cortesía de la familia Gremory. Aunque agotados, todos parecían satisfechos con sus progresos, especialmente Issei, que había aguantado más de lo que esperaba. Mientras comíamos, podía sentir cómo el grupo empezaba a unirse más.
Incluso Koneko, normalmente callada, hizo algún comentario sarcástico que hizo reír a Issei. Era un pequeño respiro antes de retomar el entrenamiento en la tarde, donde lo físico quedaría a un lado, y la magia y las estrategias tomarían el protagonismo. Mientras miraba a mis compañeros, pensé, esto es solo el principio. Si este grupo logra superar sus limitaciones, podremos enfrentar cualquier cosa. La segunda mitad del entrenamiento comenzó, y al ver que los demás se estaban manejando bien, decidí que era el momento perfecto para retomar mi propio entrenamiento. No iba a perder el tiempo observando. Tenía cosas que resolver por mi cuenta. Me alejé del grupo y me dirigí a una zona apartada del campo. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo con una cálida luz anaranjada, pero yo no lo notaba. Me concentré en lo que iba a hacer. Tomé una rama de un árbol cercano. Era lo suficientemente flexible, pero con la fuerza adecuada para que pudiera transformarla en una lanza. Con rapidez y precisión, saqué mi daga de entre mis ropas y comencé a cortarla. El sonido del metal afilado cortando la madera resonaba en la quietud del lugar. Pude sentir la conexión entre la daga y la madera, como si ambas fueran partes de algo que yo ya había usado muchas veces en el pasado. Era algo que había aprendido hace tiempo, un recuerdo lejano de mi entrenamiento como exorcista. En mi cabeza, la figura de mi capitana, Cristel, apareció brevemente. Ella también me había enseñado a usar armas improvisadas. Era un arte que debía perfeccionar, siempre mantener la habilidad para adaptarme a cualquier situación, sin importar lo que estuviera frente a mí. La lanza comenzó a tomar forma, y con cada corte, mi mente se despejaba. El entrenamiento físico con el grupo, aunque importante, no era lo único que necesitaba. Sentía que este momento de concentración era necesario para mi propio desarrollo. Usaba el esfuerzo físico de la creación para también forjar algo más dentro de mí. El control, la calma, la disciplina que me había dado mi vida anterior. No sabía cuánto tiempo pasó, pero la lanza ya estaba casi lista. Le di el último toque, quitando los trozos que no tenía que estar. Me quedé observando la lanza por unos segundos, sintiendo una mezcla de satisfacción y nostalgia al sostenerla. No era la lanza que alguna vez empuñé en mis días como exorcista, pero tenía algo de familiar. Había retomado algo de mí mismo en este simple gesto, algo que me hacía sentir más en control, más centrado. Dejé que mi respiración se calmara mientras me enfocaba en mi objetivo. No podía quedarme estancado en el pasado, pero sabía que mi experiencia como exorcista me daba una ventaja que debía aprovechar. Sabía lo que era una pelea a muerte, el caos, la desesperación. Todo eso se podía ver en ese trozo de madera convertido en lanza, como un reflejo de lo que había sido, pero también de lo que debía evitar ser. De repente, escuché el sonido de pasos acercándose. Al principio no me giré, mantuve la lanza en mis manos y empecé a practicar algunos movimientos básicos de combate, como si estuviera midiendo su peso, su agilidad. Cada movimiento era calculado, ajustado a la perfección. Podía escuchar cómo el viento se movía alrededor de mí, la sensación de la madera rozando contra el aire, y la precisión de mis movimientos que, a pesar de la sencillez de la lanza, seguían siendo letales. Cuando finalmente me detuve, escuché la voz de Issei. «Oye, Isaac, ¿todo bien?». Me llamó con cierta cautela, probablemente porque me había aislado tanto que ya le parecía raro. Giré lentamente para mirarlo, notando que aún estaba cubierto de sudor de su propio entrenamiento. El chico parecía estar mejor que el día anterior en la caminata, aunque todavía se veía agotado. «Todo bien, solo retomaba algo», respondí, sintiendo que el cansancio también me había alcanzado, pero de una manera diferente. Issei asintió, pero no se acercó demasiado. Se quedó parado a una distancia respetuosa, observando la lanza en mis manos. ¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y un poco de confusión. Sonreí ligeramente, sin perder la concentración. «Una lanza improvisada». «¿Y tú, cómo vas?», respondí, cambiando el enfoque a él para evitar hablar más de lo que había dejado atrás. «Ah, yo, bien. Creo. A veces me siento como si no fuera lo suficientemente fuerte, ¿sabes? Como si no estuviera a la altura de las expectativas de todos», dijo, sin mirarme directamente, como si se avergonzara. No pude evitar pensar en lo que había dicho. A pesar de todo lo que hice y había pasado, aún tenía dudas sobre su propio valor. Era natural, supongo. Lo vi más como un niño que estaba aprendiendo a caminar por su cuenta en un mundo lleno de caos. Sin embargo, eso no le quitaba mérito. Había mostrado coraje, y eso valía más que cualquier duda que pudiera tener.
Me acerqué un poco a él y le di un leve golpe en el hombro. No tienes que cargar con todo el peso, Issei. Todos estamos aquí por algo. Si sigues dándole vueltas a todo lo que no sabes, nunca verás lo que puedes llegar a ser, le dije con una voz tranquila, pero firme. Lo que acababa de decir también era cierto para mí. Issei miró hacia abajo por un momento, luego levantó la cabeza, asintiendo lentamente. Tienes razón, lo sé. Solo quiero ser lo suficientemente fuerte para todos, respondió, esta vez con una determinación renovada en sus ojos. Sonreí nuevamente, viendo cómo poco a poco el chico comenzaba a creer más en sí mismo. Era un pequeño avance, pero importante. Entonces sigamos entrenando, respondí, volviendo a mi lanza y al campo de entrenamiento. Mientras ambos retomábamos nuestras actividades, sentí una sensación extraña en el aire. Algo estaba por venir, y aunque sabía que aún faltaba tiempo para el Rating Game, esa sensación de que el verdadero desafío estaba por llegar nunca se desvanecía. La tarde continuó con su ritmo, cada uno sumergido en su propio entrenamiento. Issei volvió con el grupo donde Akeno y Rias supervisaban los ejercicios mágicos, mientras yo permanecía apartado, perfeccionando la técnica con mi improvisada lanza. Cada golpe que daba al aire, cada giro, cada embestida, era un recordatorio de mis días como exorcista. Aunque había cambiado de bando, las lecciones de ese tiempo seguían siendo útiles. No podía darme el lujo de olvidar, no cuando un oponente como Riser Phoenix estaba en el horizonte. Su confianza en sí mismo no era solo arrogancia, era el resultado de un poder real. Y sabía que, para enfrentarlo, tendría que estar en mi mejor forma. Cuando el sol empezó a descender, tendiendo el cielo con un tono anaranjado, Rias llamó a todos para una breve reunión. Nos reunimos en el centro del campo, donde ella y Akeno estaban listas para hablar sobre el plan general. Me apoyé contra un árbol cercano, dejando mi lanza a un lado, mientras escuchaba. Bien, todos lo están haciendo bien hasta ahora, comenzó Rias, su tono firme pero alentador. Sin embargo, esto es solo el inicio. El Rating Game no es solo una prueba de fuerza, sino también de estrategia. Cada uno de ustedes tiene un papel, y debemos asegurarnos de que lo desempeñen a la perfección. Issei parecía animado por sus palabras, aunque todavía estaba empapado de sudor. Asia, en cambio, se veía un poco insegura, sosteniendo nerviosamente su bastón de sanación. Koneko, como siempre, mantenía su expresión seria e imperturbable, mientras que Kiba estaba sereno y atento. Isaac, dijo Rias, dirigiéndose hacia mí. Levanté la mirada desde mi posición. ¿Qué? Pregunté, más como reflejo que por rudeza. Necesito que te tomes esto en serio. Sé que tu experiencia es amplia, pero este es un campo nuevo para ti. No quiero que subestimes lo que puede hacer Riser y su equipo, dijo, cruzando los brazos mientras me observaba con seriedad. Nunca subestimo a nadie, respondí con calma, manteniendo mi tono neutral. Pero tampoco voy a mostrar miedo. Ya acepté este juego, y haré lo necesario para ganar. Rias asintió, aunque parecía que quería decir algo más. A veces me daba la sensación de que estaba a punto de regañarme por haber tomado esa decisión en su nombre, pero se contenía. El plan era simple, al menos en papel. Issei sería nuestra pieza clave. Su objetivo sería llegar a la base enemiga y, al hacerlo, promoverse a reina, obteniendo así un aumento significativo en su capacidad para usar el Boosted Gear. Nuestro deber sería abrirle el camino, protegerlo y descalificar al resto del equipo de Riser para darle una oportunidad de enfrentarse directamente a él. La idea era derrotar a Riser utilizando el poder acumulado de Issei. Pero mientras escuchaba cómo Rias lo exponía al grupo, no pude evitar pensar en las múltiples fallas que tenía. Era un plan arriesgado, casi desesperado. Riser no era un demonio común. Su regeneración lo hacía prácticamente inmortal, y confiar todo en un solo golpe devastador era, en el mejor de los casos, un movimiento de alto riesgo. Mantuve el rostro impasible mientras Rias terminaba de explicar. No había muchas opciones. Sabíamos lo que enfrentábamos, y aunque Riser podía parecer arrogante, tenía razones para serlo. Ese tipo de confianza no venía solo del ego, sino de una seguridad real en su habilidad y la de su equipo. Esto es una apuesta, pensé mientras cruzaba los brazos, apoyándome en un árbol. Una jugada que depende más de nuestra capacidad de improvisar que de un plan sólido. Pero tampoco tengo nada mejor que proponer. ¿Alguna duda?, preguntó Rias, mirando al grupo con seriedad. Nadie dijo nada. Issei, a pesar de su entusiasmo habitual, lucía nervioso. No lo culpaba. Estábamos apostando todo a él, y lo sabía.
Kiba, Koneko y Akeno mantenían la calma, pero incluso ellos entendían lo complicado de la situación. Al final, simplemente ascendí, aunque no pude evitar mirar de reojo a Issei. Espero que estés listo, chico. Porque este plan depende de ti más de lo que nadie está dispuesto a admitir. Pensé mientras lo veía después de repartir instrucciones y asegurarse de que todos entendieran lo que se esperaba. Trias dio por terminado el entrenamiento del día. Bien, todos a cenar. Mañana será otro día intenso, anunció, dándonos una mirada de aprobación antes de retirarse hacia la mansión. Issei se desplomó en el suelo, agotado. Pensé que nunca iba a terminar. Exclamó, extendiéndose como si intentara abrazar todo el césped bajo él. Koneko, sin siquiera mirarlo, pasó a su lado con una lata de jugo en la mano. Tu resistencia es patética, murmuró en su tono característico. Oye, eso no es justo. He estado entrenando mucho. Replicó Issei, aunque apenas podía moverse para defenderse. Sonreí levemente ante la escena, pero mi mente estaba en otra parte. Había mucho en juego, y aunque todos estábamos trabajando juntos, sentía que la responsabilidad pesaba más sobre mis hombros. Había apostado mi vida, y esa decisión no solo me afectaba a mí, sino también a todo el grupo. Sin decir nada más, me levanté y recogí mi lanza. Mientras los demás regresaban a la mansión para descansar, decidí quedarme un rato más en el campo. La noche ya empezaba a caer, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. 2 semanas, pensé mientras miraba el firmamento. No hay margen para errores. Empuñé mi lanza una vez más, dispuesto a aprovechar cada segundo que me quedaba. La brisa nocturna se hacía más fría a medida que pasaban los minutos, pero no me detuve. Deslicé mis pies en posición, ajustando el peso de mi cuerpo y lanzando una serie de movimientos rápidos con la lanza. No era solo cuestión de fuerza. El dominio de esta arma requería precisión, equilibrio y una conexión que debía recuperar después de tanto tiempo. Golpeé el aire una y otra vez, imaginando que Riser estaba frente a mí. No podía depender únicamente del poder de Issei. Aunque el plan giraba en torno a su habilidad y el potencial de su Boosted Gear, sabía que todos en el equipo tendríamos que dar nuestro máximo para que funcionara. El crujir de las hojas a lo lejos llamó mi atención, rompiendo mi concentración. Detuve mis movimientos y giré lentamente, buscando el origen del sonido. Para mi sorpresa, era Akeno, acercándose con una expresión tranquila y una taza humeante en las manos. No pensé que estuvieras aquí, dijo con su tono suave, casi musical, mientras extendía la taza hacia mí. Pensé que un poco de té te vendría bien para el frío de la noche. Acepté el gesto, aunque mi cuerpo seguía tenso. No podía evitarlo. Incluso en momentos así, mi mente estaba en guardia. Gracias, murmuré, llevando la taza a mis labios. El calor del té ayudó a calmarme un poco. Akeno no dijo nada por un momento, simplemente me observó, como si intentara leer lo que pasaba por mi mente. Finalmente, rompió el silencio. Estás cargando con más peso del que deberías, Isaac. La miré, sorprendido por la claridad en sus palabras. Alguien tiene que hacerlo, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Ella dejó escapar una pequeña risa, casi melancólica. Eso es algo que Rias diría, comentó, sentándose en una roca cercana. Pero incluso ella sabe cuándo confiar en los demás. ¿Tú puedes decir lo mismo? Bajé la mirada, sin saber qué responder. El silencio volvió a caer entre nosotros, interrumpido solo por el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. No eres solo una pieza en el tablero, Isaac. Tampoco estás solo en esto, continuó Akeno, con un tono más serio. Rias confía en todos nosotros, y yo confío en que tú serás capaz de enfrentarte a lo que venga. Pero no olvides que el resto del equipo también está aquí para apoyarte. No respondí de inmediato. En el fondo sabía que tenía razón, pero aceptar ayuda nunca había sido algo fácil para mí. Había pasado demasiado tiempo confiando solo en mis propias fuerzas. Lo pensaré, dije finalmente, devolviéndole una leve sonrisa que parecía sorprenderla. Akeno se levantó, sacudiendo ligeramente su falda. Hazlo, por favor. Todos dependemos de ti, pero no en la forma en que crees. Buenas noches, Isaac. Buenas noches, Akeno. La observé alejarse hacia la mansión, dejando tras de sí un aura de calma que contrastaba con mi propia inquietud. Respiré hondo y volví a empuñar la lanza. Aún queda mucho por hacer, pensé, retomando mi entrenamiento bajo la luz de las estrellas. La noche avanzaba, y el frío comenzaba a calar más profundamente, pero no me importaba.
Continué practicando con la lanza, ajustando cada movimiento, cada giro, cada ataque. La conexión con el arma empezaba a regresar, como si poco a poco despertara una parte dormida de mí mismo. El recuerdo de mi capitana, su severidad y su insistencia en la perfección del combate, cruzó mi mente. Ella nunca habría aceptado menos que lo mejor de mí. Concentra tu fuerza en cada golpe, Isaac. Si tu corazón no está en ello, tu arma será inútil. Su voz resonaba como un eco del pasado, recordándome por qué había comenzado a usar una lanza en primer lugar. Con cada embate contra el aire, me sentía más ligero, más enfocado. Como si fuera un baile. Era casi como si pudiera olvidar por un momento el peso de la apuesta que había hecho. Pero solo por un momento. La responsabilidad seguía ahí, acechando en el fondo de mi mente. Cuando finalmente me detuve, el sudor corría por mi frente, y mis brazos temblaban ligeramente por el esfuerzo. Miré hacia la mansión, sus luces aún brillaban en algunas habitaciones. Probablemente Arias y Akeno estarían revisando los últimos detalles del entrenamiento de magia. El resto seguramente estaría descansando después de un día tan intenso. Me dejé caer sobre el césped, clavando la lanza a mi lado. La brisa nocturna se sentía refrescante ahora, y las estrellas, aunque indiferentes, ofrecían cierta paz. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que escuché pasos acercándose. No era Akeno esta vez. La pisada era más pesada, menos refinada. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó Issei, su voz cansada pero curiosa. Abrí un ojo para mirarlo. El chico tenía las manos en los bolsillos de su abrigo y una expresión de desconcierto. Entrenando. ¿Qué más haría?, respondí, dejando escapar un suspiro. Issei se dejó caer a mi lado, mirando al cielo. Casi siempre estás entrenando, lo haces todas las mañanas conmigo, comentó, su tono más relajado. ¿No te cansas? Cansado o no, no puedo darme el lujo de parar actualmente, dije, mi voz más seria de lo que pretendía. Él se quedó en silencio por un momento, pero pude sentir que estaba buscando las palabras correctas. Finalmente, habló. Mira, sé que tomaste esa decisión en el club porque pensaste que era lo mejor. Pero, apostar tu vida, no tienes que cargar con todo el peso tú solo, ¿sabes? Giré mi cabeza hacia él. Pensando que Issei ya había entendido lo que pensaba sobre el tema, y sobre mis acciones. ¿Y si no hay otra opción?, pregunté. Siempre hay otra opción, tú me los has dicho cuando entreno contigo, respondió de inmediato, con una determinación y seriedad que no esperaba de él. Sé que no soy el más fuerte ni el más listo aquí, pero incluso yo puedo ver que este equipo depende de todos, no solo de ti. Me quedé callado, procesando sus palabras. Issei tenía un extraño talento para simplificar las cosas, para hacerlas parecer menos abrumadoras de lo que realmente eran. Si perdemos, no solo te afecta a ti. Nos afecta a todos, continuó. Así que no seas tan terco. Déjanos ayudarte. No pude evitar sonreír un poco ante su insistencia. Era curioso cómo alguien que parecía tan despreocupado podía ser tan directo cuando realmente importaba. Lo pensaré, respondí, usando la misma frase que había dicho a Akeno antes. Issei sonrió, claramente satisfecho con mi respuesta. Eso es todo lo que pido. Ahora, será mejor que volvamos antes de que Arias venga a buscarnos. Lo observé mientras se levantaba y comenzaba a caminar de regreso. Por un momento, consideré quedarme un rato más, pero decidí seguirlo. Había entrenado suficiente por una noche. Caminamos juntos en silencio hacia la mansión. Aunque no lo admitiera en voz alta, las palabras de Issei y Akeno habían dejado una impresión en mí. Tal vez, solo tal vez, no tenía que cargar con todo esto solo. Entramos a la mansión, y el cambio de temperatura fue inmediato. El calor acogedor del interior contrastaba con la fría noche que habíamos dejado atrás. Issei se estiró, soltando un largo bostezo, claramente agotado después del entrenamiento del día. Voy a dormirme como una roca, murmuró mientras subía las escaleras hacia las habitaciones. Lo observé irse, sus pasos resonando en la madera, hasta que desapareció tras una esquina. No lo admitiría en voz alta, pero sus palabras aún resonaban en mi mente. Nos afecta a todos. No era algo que estuviera acostumbrado a escuchar. Siempre había trabajado solo. Pero desde que estoy en este grupo ha sido diferente, suspiré y me dirigí hacia la sala principal. Las luces estaban bajas, pero no apagadas del todo, señal de que alguien aún estaba despierto. No me sorprendió encontrar a Arias sentada en uno de los sofás, con un libro abierto frente a ella. Sin embargo, no parecía estar leyendo.
Sus ojos estaban fijos en la chimenea, donde las brasas apenas mantenían un leve brillo anaranjado. ¿Sigues despierta?, pregunté, rompiendo el silencio. Ella levantó la mirada hacia mí, y por un momento, vi un destello de preocupación en sus ojos antes de que volviera a su expresión habitual de calma. «Podría decir lo mismo de ti», respondió, cerrando el libro con un movimiento lento y deliberado. «¿Cómo fue el entrenamiento?». «Productivo», dije mientras me sentaba en un sillón frente a ella, dejando mi lanza apoyada contra la pared. «Todos están dando lo mejor de sí». Trias asintió, pero su mirada seguía fija en mí, evaluándome. Sabía que no había terminado de decir lo que realmente quería. «Isaac, sobre lo que sucedió hoy», comenzó, su tono medido. «¿A qué no me dijo que estuviste entrenando hasta tarde solo otra vez? Como hacías cuando recién te encarné como un demonio». «Necesitaba despejarme», respondí con naturalidad, aunque sabía que no sería suficiente para ella. «Despejarte está bien, pero no puedes seguir apartándote del grupo de esa manera. Somos un equipo, Isaac. Si no confías en nosotros, no podremos superar esto». «Confío en ustedes», dije rápidamente, quizás demasiado. «Solo que, hay cosas que necesito hacer por mi cuenta». Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, y me miró fijamente. «¿Cómo aceptar un trato que pone tu vida en riesgo sin consultarlo con nadie?». Guardé silencio. Su tono no era acusatorio, pero sí lleno de preocupación. No había una forma fácil de justificar lo que había hecho. «Hice lo que pensé que era necesario en ese momento», respondí finalmente, mi voz firme pero sin desafiarla. Trias suspiró, recostándose en el sofá. «Eres tan terco, pero lo entiendo. Es una de las razones por las que te elegí como mi peón esa noche». La sinceridad en sus palabras me tomó por sorpresa. No esperaba eso. «Lo que quiero que entiendas», continuó, «es que no tienes que enfrentarlo todo solo. Todos tenemos algo en juego aquí, no solo tú». Asentí, aunque no dije nada más. Sus palabras, junto con las de Issei y Aquino, parecían estar formando un patrón. «Debo confiar más en los demás», concluí en mis pensamientos. Trias se levantó, su postura elegante como siempre, y me dirigió una leve sonrisa antes de salir de la sala. «Mañana es otro día de entrenamiento y te tengo una sorpresa para ese día por mientras. Descansa, Isaac. Mañana será otro día». El silencio de la sala no se hizo esperar, roto solo por el crujir ocasional de las brasas en la chimenea. Me quedé sentado en el sillón, la mirada fija en el vacío, mientras las palabras que ya había escuchado antes en diferentes ocasiones pero dicha de diferentes personas, resonaban una y otra vez en mi cabeza. «No tienes que enfrentarlo todo solo». Una parte de mí quería creerle, pero otra, más arraigada, se negaba a aceptar que alguien más cargara con un peso que yo mismo había decidido llevar. Luego caí en cuenta la última frase de «Harías una sorpresa en el entrenamiento», me pregunté mientras mi mente jugaba con esa idea. Finalmente, solté un suspiro pesado y me incliné hacia adelante, tomando mi lanza improvisada, tallada con esmero en una rama resistente. El tacto rugoso de la madera, las marcas de los cortes y astillas que aún quedaban, eran un recordatorio del trabajo que puse en crearla. A pesar de ser simple, aquella arma ya se sentía como una extensión de mí. Como antes. Me levanté, mis pasos resonando ligeramente contra el suelo de madera mientras me dirigía a mi habitación. Al cruzar el pasillo, la mansión estaba sumida en un profundo silencio. Todos dormían, agotados por el largo día de entrenamiento. Aún así, mi mente seguía inquieta, perdida entre pensamientos. Mañana traería nuevos desafíos, pero no podía evitar sentirme desorientado, como si estuviera avanzando a ciegas. Sin embargo, sabía que no era momento para dejarme llevar por esas emociones. No ahora. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí con un leve clic. Dejé la lanza apoyada con cuidado contra la pared, observándola por un momento. A pesar de ser una creación sencilla, me recordaba a tiempos más duros, cuando no podía permitirme armas forjadas y tenía que depender de mi ingenio y habilidad. Ahora, aunque mi situación era distinta, ese hábito se sentía reconfortante, un pequeño ancla en medio del caos. Caminé hacia el baño y abrí la llave de la ducha. Dejé que el agua caliente corriera mientras me despojaba de mi ropa, el vapor llenando lentamente el espacio a mi alrededor. Cuando finalmente entré, el calor envolvió mi cuerpo, relajando mis músculos tensos por el entrenamiento y la conversación. Cerré los ojos y dejé que el agua cayera sobre mí, llevándose consigo el sudor, el cansancio, y quizás, solo quizás, una pequeña parte de la incertidumbre que me carcomía.
Pasé más tiempo del necesario bajo el agua, pero no me importó. Cuando finalmente salí, me sequé con calma y me puse algo más cómodo. Un pantalón de algodón y una camiseta sencilla. Era un atuendo humilde, pero perfecto para descansar después de un día tan agotador. Me dejé caer sobre la cama con un suspiro largo, sintiendo como el peso del día finalmente me alcanzaba. La suavidad del colchón era un lujo al que aún no me acostumbraba, pero por ahora, no tenía energía para pensar en eso. Me quedé mirando el techo, dejando que mi mente divagara, hasta que el cansancio finalmente me arrastró al sueño. Fin del capítulo. Me disculpo por uno que otro error del capítulo de hoy, como dije aún me falta mejorar, pero me gusta ver que hay gente que le gusta la historia. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo.